Recientemente se ha hablado mucho de que el sol se ha convertido pues, en la moneda fuerte de la región. El Banco Central tiene autonomía del poder político, se maneja bajo una cultura absolutamente meritocrática y ha logrado preservar una estabilidad a prueba de balas. De hecho, es, creo yo, uno de los bancos centrales con mayor credibilidad, no solamente en la región, sino en el mundo. Yo soy de los cuales me parece que es un poco absurdo que tengamos 42 alcaldes en una ciudad. Vas a Bogotá, hay un solo alcalde. Vas a Santiago, hay un solo alcalde y capaz 4 más, pero no tenemos 42 alcaldes. Y poner de acuerdo 42 alcaldes es bien difícil. Las personas de pie que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer para poder comenzar a transformar el país, para poder comenzar a transformar toda esta situación? Mira, yo creo que mucho depende de por quién votemos, porque finalmente somos una democracia con todos sus problemas, pero finalmente tenemos las autoridades que elegimos. Entonces, si no nos informamos bien, entonces después no nos quejemos. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado, así que Luis Miguel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cristian, por la invitación. Encantado. Luis Miguel, quería comenzar resaltando un poco toda la trayectoria que tú tienes como economista. Has sido profesor en distintas universidades, has tenido grandes estudios, has tenido roles públicos dentro del país que ahora vamos a ahondar. Y cuando ves toda tu trayectoria es algo impresionante, pero ¿cuáles crees que son los roles más destacados que tú has tenido en tu carrera hasta ahora? A ver, sin lugar a dudas, la posición que más aprendí de economía y de cómo todo, de verdad que el 90% de lo que sé, lo aprendí siendo ministro de Economía. Que para un economista quizás sea el máximo anhelo, ¿no? Llegar a conducir la política económica de tu país. Esa fue la universidad más intensa que he tenido. Pero también tengo una experiencia, tengo más o menos casi más de 20 años, 22 años de experiencia trabajando en banca de desarrollo, financiando países. Ha sido también una experiencia muy, muy rica. Pero yo diría que esa es el 90% es eso, ¿no? Aprender a salir de la teoría y aplicarla y ver cómo lo que uno decide o no decide afecta la calidad de vida de la gente. Entonces yo creo que eso es una experiencia de las más importantes que he tenido. Me parece impresionante que hayas podido ser ministro de Economía y es algo que definitivamente muy pocos economistas llegan a hacer. ¿Cuál es el principal desafío que tiene en tu momento un ministro de Economía, ¿no? Transitar de ser técnico a ser político, porque no hay escuela para ser político, enfrentarte a los medios de comunicación, al Congreso. De por sí yo era una persona bastante tímida y le tenía un poco de pánico escénico a enfrentarme a los medios de comunicación. Entonces esa transición de saltar, digamos, casi como a la boca del lobo, fue lo que más me costó, pero es un tema de costumbre y bueno, ya con los años te vas haciendo más ducho en estas lides, pero eso creo que ha sido lo más complejo, porque cuando uno ejerce esos cargos, casi como que el 90% es político y 10% es técnico. Pero tienes que tener una buena base técnica para que no te hagan el cuento, para que la gente que está debajo tuyo le entiendas muy rápidamente y puedas tomar las mejores decisiones. ¿Qué clase de decisiones toma un ministro de Economía? Esto te lo pregunto porque hay muchas personas que nos han escuchado, yo creo que todos han dicho, es este el ministro de Economía, es este el que está de turno, pero en el día a día, tú que has estado en esa función, ¿cuáles son como los puntos críticos, las funciones que tiene en general un ministro de Economía? Mira, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, creo yo, es el más importante porque de ahí se definen, por ejemplo, varias cosas muy importantes. ¿Cuántos impuestos pagamos? ¿Cómo se recauda los tributos que hace SUNAT, que depende del Ministerio de Economía, para poder financiar el presupuesto? ¿Cómo se financian los hospitales, la educación, los policías, si el Perú decide endeudarse? ¿Cómo se va a endeudar? ¿Cómo promueve la inversión privada? Proinversión es una entidad que promueve la inversión privada, depende del Ministerio de Economía. ¿Cómo cerrar las brechas de infraestructura en el país? ¿Cómo atraer inversión extranjera y nacional al país?
Entonces, tiene una función muy grande. Yo diría que las dos principales funciones, dicho todo esto, es manejar la política fiscal de gasto de impuestos y hacer que el país crezca, porque creciendo generas empleo, oportunidades y bienestar para la población. Entonces, esa, digamos que suena fácil, esa es la responsabilidad central de un ministro de Economía. Buenísimo. ¿Y qué tanta... tú cuando entraste de ministro de Economía, el presidente era Humala. Entonces, en ese momento, él tenía, por ejemplo, una ideología cuando se postuló de izquierda. ¿Cómo se maneja con una economía basada en el capitalismo y en el libre mercado? Mira, fue una experiencia bastante retadora y yo diría ciertamente irracional porque yo era viceministro de Hacienda de Alan García, que tenía el signo ideológico opuesto. Entonces jamás me imaginé que iba a pasar manejando la transferencia con el gobierno electo de ser un funcionario que salía del gobierno de Alan marcadamente de derecha a un gobierno de izquierda o centro izquierda. Entonces fue un rol, creo yo, importante de ser la bisagra de un presidente de izquierda, pero que sabía que tenía que mantener la economía ordenada, que sin una macroeconomía estable iba a ser poco lo que iba a poder hacer. Y fue casi como un salto de fe de mi parte aceptar ese encargo. Pensé que iba a durar poco y acabé durando 3 años y pico, digamos, mucho tiempo. Y el hecho de venir de adentro me facilitó mucho porque tenía conocimiento, obviamente, de cómo funciona el ministerio, el sector público. Pero sí fue un momento bastante, creo yo, importante en mi vida personal y obviamente en el rol que desempeñé en aquel momento, porque había muchas dudas, había mucho miedo respecto a lo que este presidente podía hacer o no hacer. Y recuerdo que al final, bueno, todo se fue decantando y algo que fue muy, muy, muy interesante fue que 2 meses después de haber asumido en ese gobierno, las agencias de rating nos hicieron una mejora en la calificación crediticia. Y yo decía, ¿pero por qué es esto? Fue totalmente inesperado. Y era, de cierta forma, porque un gobernante progresista de izquierda había logrado compatibilizar su agenda social con la buena conducción de la economía. Entonces no es incompatible, digamos, mantener un modelo de mercado, economía de mercado, y a su vez postular pues una agenda de inclusión social, y eso fue una sorpresa y un reconocimiento del mercado 2 meses ni bien iniciado el gobierno. Te estoy hablando de septiembre del 2011. Buenísimo. Yo te quería preguntar, Luis Miguel, justo estábamos hablando antes de comenzar y me contabas un poco de que habías sido profesor en el MIT, distintas universidades en Perú y en el extranjero, invitado hablando un poco de macroeconomía en la región, en Latinoamérica. Ahí me llama mucho la atención. Yo viviendo afuera en España, que he estado casi 4 años, he visto mucho las migraciones, la relación entre las migraciones de España con las elecciones en Latinoamérica. Cada vez que salía un candidato de izquierda, llámese en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, cómo iba la gente afuera, todos asustados, y se iban a Madrid o a cualquier otra ciudad refugio, ¿no? Sobre todo la gente joven. Entonces, yo te quería preguntar acerca de la economía de estos países, porque todas estas personas salen diciendo, no, me van a quitar lo que tengo. Yo te quería preguntar, en Perú, por ejemplo, yo tengo una perspectiva, y esto es una opinión, que la economía, pese a la inestabilidad política que ha habido en los últimos, sobre todo, 5, 7 años, se más o menos mantiene. Obviamente hay una mayor tasa de pobreza, una mayor tasa de desempleo, pero dentro de todo no veo una crisis tan grande. Quería saber tu opinión respecto a otros países de la región, como lo que pasó en Colombia hace unos meses, o lo que pasó, creo que fue el año pasado, antepasado en Chile. Entonces, que nos des un poco de perspectiva de este manejo económico que hay en estos países, ¿no? Mira, yo parto por el Perú y después te comento otros países, porque ciertamente cuando hay problemas económicos, los jóvenes son los primeros en irse y de hecho hemos visto que en estos últimos meses ha habido una salida importante de jóvenes que no encuentran oportunidades y que migran a otros países y peor aún, cuando hay temor de que venga una persona antisistémica, un loquito, vamos a gobernar, pues hay una fuga de talento muy grande como ocurrió cuando Castillo fue elegido. Entonces, dicho eso, en el Perú hemos logrado de cierta forma, hasta cierto punto,
hacer que la economía y la política vayan por cuerdas separadas. Esa teoría ha hecho que mientras seamos un país con presidentes con muy baja aprobación, se mantenga la economía bien manejada, la inflación baja, la moneda estable, un país que crece, donde hay inversión, hay libertades económicas, y la política un desastre, ¿no? Pero eso creo que tuvo un punto de cambio el 2016. El 2016, cuando PPK fue elegido presidente, fue un gobierno que no tuvo mayoría en el Congreso. Y comenzó una inestabilidad muy fuerte en el Perú, y hemos tenido pues 6 presidentes en poco más de 6 años, que es algo inédito y difícil de explicar a un extranjero. No dice por qué cambia tan frecuente el presidente. Dicho eso, la economía ha comenzado a estar impactada por esta inestabilidad política y ya no hay tal teoría de las cuerdas separadas. ¿Y eso cómo se ve? Eso se ve, por ejemplo, cuando fue elegido Castillo. El tipo de cambio se disparó a más de 4 soles, 4.10, y eso porque hubo mucho temor y mucha salida de capitales. Una salida monstruosa de capitales buscando refugio en otras partes. Pero también si uno se ve y uno ve cómo en el gobierno actual la política afecta a la economía, afecta porque haya habido mucha rotación de autoridades. Y todo en mi caso, yo fui ministro de Economía casi 40 meses. Hoy día un ministro de Economía en promedio dura 7 meses. Entonces, esta alta rotación de autoridades, ¿qué significa? De que no tienes continuidad para llevar a cabo políticas públicas, desempeñar tu rol. Y eso comienza a afectar a la economía. ¿Cómo la afecta? No se toman decisiones. Va una mina que tiene que pedir un permiso, o un proyecto inmobiliario que tiene que hacer algo con el Estado. Si hay cambio frecuente de autoridades, pues todo se comienza a ralentizar, a hacer mucho más pesado, mucho más difícil. Es una forma como la política afecta a la economía. Ahora, cuando nos comparamos frente a otros países, yendo más precisamente a tu pregunta, recientemente se ha hablado mucho de que el sol se ha convertido pues, en la moneda fuerte de la región. Incluso Bolivia, que está en una crisis muy grande, compra soles como moneda de refugio. Y eso es porque tenemos, creo yo, una característica bastante única, que hemos mantenido un manejo muy profesional del Banco Central. El Banco Central tiene autonomía del poder político, se maneja bajo una cultura absolutamente meritocrática y ha logrado preservar una estabilidad a prueba de balas. De hecho, es, creo yo, uno de los bancos centrales con mayor credibilidad, no solamente en la región, sino en el mundo. Y tenemos un presidente que lleva pues 4 periodos, va a cumplir 20 años, en un par de años en el cargo, cosa inusual en un país tan inestable como el nuestro. Y eso ha hecho que nuestro país pues tenga esta credibilidad en el manejo de su moneda. Macroeconómicamente hablando, Perú es un país que destaca. Incluso con todos estos problemas, tenemos un grado de inversión, somos un país atractivo, es estable comparado con otros países. Tú ves lo que pasa en el peso colombiano, el peso chileno, el real, y todas son monedas que, por ejemplo, han perdido valor frente al sol, que se mantiene bastante estable porque tenemos un banco central que tiene como objetivo la inflación, pero tener la estabilidad financiera en los mercados. Entonces, creo que es un factor que nos diferencia del vecindario, pero eso no es suficiente. El hecho de no haber oportunidades de empleo y tener un horizonte con muchas dudas hace que muchos jóvenes y no tan jóvenes decidan irse a buscar oportunidades pues, a otros lados, a España, a Estados Unidos, a otras partes. Y eso es muy penoso porque esta fuga de talento, de capital humano que debería estar acá trabajando y buscando oportunidades, pues se pierde y otro país se lo beneficia. Entonces, la región hoy día está complicada. Creo que el único país que se salva, en mi criterio, es quizá Uruguay, que es un país pequeñito, 3 millones de personas, pero que ha logrado avanzar, un país moderno, ha logrado tener estabilidad política, tiene alternancia de derecha a izquierda y tiene una calidad de vida altísima. Chile, que era nuestro país referente, ha sido uno donde se está retrocediendo como el cangrejo. Y otros países como la Argentina, que crónicamente ha estado pues, en crisis toda la vida, ahora creo que hay cierto entusiasmo porque se está tratando de estabilizar
a un país que no ha controlado el tipo de cambio ni la inflación todavía, pero hay señales que están tratando de hacerlo, ¿no? Con la actual administración. Entonces, es una región convulsa y en el mundo probablemente la que menos crece por todos estos problemas políticos principalmente que están haciendo que la economía se resienta. En este escenario, Perú destaca, pero digamos, en un barrio movido no es fácil destacar, ¿no? Claro, no, sí, eso a mí me llama mucho la atención porque yo tengo muchos amigos, seguidores también de diferentes partes de la región y es una cosa de locos. Cada vez que hay elecciones pasa lo mismo, ¿no? El tipo de cambio sube, el precio de las viviendas baja porque todos están vendiendo para salir, salen un montón de gente a estudiar fuera, incluido Perú, ¿no? En varias cosas. Hay algo que yo te quería preguntar y es, hace un tiempo yo me acuerdo que comencé a estudiar de manera muy curiosa y por encima la historia económica de muchos países de la región. O sea, porque yo dije, o sea, cuando en el colegio te enseñan el primer periodo de Alan García, la hiperinflación, todo esto, yo pensaba que era una cosa única de Perú. Y luego comencé a ver que en otros países también había ocurrido justo por esa época. Entonces, algo que me da curiosidad es saber por qué esto ocurrió en esas épocas y hoy en día ya no vemos estas hiperinflaciones, por ejemplo, con excepción de Venezuela y Argentina, ya no las vemos en realidad en toda la región, ¿no? Está mucho más estable. Sí, a ver, yo creo que en general la población latinoamericana no tolera la inflación. La inflación es como un impuesto que afecta a los más pobres porque te quita pues, poder adquisitivo y sufres, digamos, y lo hemos vivido acá recientemente con el incremento de la inflación coyuntural que hubo. Pero si uno hace un poco de historia, en los 60s, en los 70s, hasta entrados los 80s, teníamos modelos en América Latina que eran mucho más estatistas. Pensaban que el Estado tenía que tener un rol central y por encima del sector privado. Había muchas empresas públicas y eran gobiernos que se financiaban con mucha deuda, no tenían mucho concepto de lo que era la disciplina fiscal, no gastar más de la cuenta. Y esto devino en crisis macroeconómicas muy severas en todos los países. Y Perú no es una excepción. Y de hecho, el punto, digamos, de inflexión en nuestro país fue cuando se elige Fujimori y adopta el famoso Fujichoc, que tanto lo hemos escuchado recientemente a raíz de su fallecimiento. Y ahí se estabiliza la economía y se adopta un modelo distinto de económico, un modelo en el cual, a raíz de la Constitución del 93, le da un rol protagónico a la economía de mercado, le da un rol subsidiario al Estado, más de regulador que de generador de riqueza. Y a partir de eso, no solamente el Perú, sino todos estos países comienzan a cambiar hacia economías mucho más abiertas, de mercado. Y eso duró probablemente, tuvo su pico en los 90 con el denominado Consenso de Washington. Pero ese Consenso de Washington ayudó, pero no hacía que los países no fuesen, digamos, no sean sujetos también a shocks y a crisis. Y han habido muchas crisis en los 90 que hizo que se comenzara a cuestionar si esas reformas eran suficientes. Recuerdo la primera crisis fue la crisis del tequila en el 94, después vino la crisis asiática en el 96, la crisis rusa en el 98, que fue la crisis externa más importante que ha tenido el país, que generó una, digamos, corrida financiera acá, crearon bancos, empresas. Fue el último episodio que hemos tenido ya hace bastante tiempo acá en nuestro país. Entonces, ahí los países comenzaron nuevamente a tener dudas respecto si el mercado era suficiente o había que tener más Estado. Entonces, el típico ejemplo de país que ha tenido estos péndulos ha sido la Argentina. Apostó por el mercado en la época de Menem, después vinieron los peronistas, digamos, más intervencionistas como los Kirchner, y inflaron el Estado. Y ahora nuevamente estamos en el otro péndulo con Milei, donde está tratando de desandar todo este Estado enorme que han creado con subsidios y que no refleja, digamos, la asignación correcta que el mercado hace. Entonces, historia de péndulos es una historia muy latinoamericana. Si tú comparas con otras regiones del mundo, ahí la han tenido más clara. Asia, por ejemplo, es una región que ha crecido, ya va creciendo
a tasas elevadas desde hace ya 50 años. Y hoy día tenemos países que eran muy pobres, igual que nosotros hace 50 años, que hoy día son países ricos. Corea del Sur, Singapur, y han tenido una apuesta clara por insertarse en la economía internacional y manejando correctamente, digamos, su macroeconomía y dándole espacio para que el sector privado haga lo suyo. Entonces, ha habido mayor consistencia en otras partes del mundo. Nosotros hemos tenido estos ciclos. Y hoy día estamos en un momento en el cual creo que el modelo económico que tenemos nos ha preservado, nos ha hecho mucho más resiliente, pero obviamente hay tareas pendientes que podemos conversar en un rato, pero es parte de la historia de América Latina, que es una región todavía muy desigual y que hay todavía estos péndulos, estos cambios y cada 5 años pues estamos ante el candidato antisistema, el candidato al sistema, y eso genera el nerviosismo que ahuyenta personas y ahuyenta capitales. Totalmente. Yo siempre hablo acerca de inversión, de finanzas personales, y yo siempre digo, todos los inversionistas lo que buscamos es predictibilidad, ¿no? Y cualquier cosa que te quite esa predictibilidad dentro de una inversión te va a poner nervioso porque significa volatilidad y es lo que retrocede la inversión privada muchas veces en países latinoamericanos y específicamente en Perú. Claro. Y además, si tú, perdona que te interrumpa, pero si tú ves la previsión de crecimiento para el año entrante, es menos que este año, y la pregunta es ¿por qué? Es porque ya comienza la incertidumbre vinculada a la elección, que todavía es el 26, pero como no sabemos qué es lo que va a pasar en este país, ya eso penaliza justamente esa predictibilidad que los inversionistas requieren para invertir capital y tener cierta seguridad pues, de tener sus retornos y que se respete pues, su derecho de propiedad. Entonces esa falta de claridad en las reglas del juego hacia el futuro, esa incertidumbre, penaliza la inversión y consecuentemente penaliza el crecimiento económico. Totalmente. Te quería preguntar, tú fuiste ministro, como mencionabas, de Economía y Finanzas durante 40 meses. Hoy en día no están durando mucho los ministros en general. ¿Qué reformas crees que deberían de aplicarse al país en este momento, no? A ver, son muchas reformas, pero a ver, yo creo que hay, déjame ponértelo como en 2 o 3 ámbitos. Tenemos un tema muy fuerte en el país que es la informalidad. Tenemos un país donde 3 de cada 4 trabajadores es informal, un país en el cual tienes sectores modernos que conviven con sectores bastante, digamos, informales o de subsistencia. Agricultura de agroexportación, de exportación, productores número 1 de arándanos, de uvas, de mesa en el mundo, que convive con una agricultura de subsistencia familiar y lo mismo en minería formal de primer mundo que convive con minería ilegal al lado. Entonces, este país de contrastes requiere una mirada distinta y en particular en el tema laboral es bien complejo porque muy pocos trabajadores tienen, digamos, pensión a futuro, no tienen acceso a servicios médicos porque trabajan del día al día y eso hace mucho más vulnerable a la población. Y lo vimos en la pandemia. En la pandemia la pobreza se incrementó porque no había ni ahorros, ni activos, ni acudir a la seguridad social porque no había cobertura. Entonces, para encarar el tema de la informalidad, hay muchas cosas que hay que hacer. Y es uno de los problemas centrales que tenemos, porque la informalidad usualmente viene asociada con baja productividad. Y si hay baja productividad, hay menores salarios, menores ingresos y menor bienestar en la sociedad. Entonces, ¿qué hacer ante la informalidad? Diría que por lo menos 3 cosas. Uno es, hay que hacer que el costo de la formalidad sea mucho más digerible. Porque hoy día ser un trabajador formal, tener una planilla, pues es muy costoso y hay mucho incentivo para mantenerte relativamente pequeño, porque si creces, comienzan los costos no salariales que pueden liquidar pues, a una empresa pequeña. Entonces tiene que haber todo un proceso de reforma de la legislación laboral, tributaria, las regulaciones administrativas por un lado. Lo segundo es que para que un país sea más formal, tienes que mejorar la productividad laboral, ser mucho más productivo, hacer más con los mismos insumos. Y acá un ejemplo, compararnos con Chile, lo que un trabajador chileno hace demanda 3 trabajadores peruanos. Entonces hay una falta de productividad que se corrige mejorando la empleabilidad a través de mejoras en la educación superior, técnica, que es el segundo aspecto. Y lo tercero
es que creo que es importante que haya, pues, cuando uno decide ser formal o informal, que los beneficios de la formalidad pues, sean muy concretos y tangibles. ¿A quién le gusta pagar carrera social si no va a ir a la seguridad social, a la de salud? ¿O a quién le gusta encarar costos si los beneficios no son claros? ¿Y a qué beneficios me refiero? La seguridad, la calidad de la educación, los tiempos de espera en los hospitales, la calidad, cómo están las carreteras, que están una desgracia. Entonces creo que es importante hacer de que ser formal sea, digamos, una decisión racional porque te beneficias. El costo-beneficio está ahí dado. Creo que es una reforma enorme que toca hacer, que ha sido muy difícil llevarla a cabo porque requiere consensos. Yo no sé si tú te acuerdas, pero hace unos años hubo una famosa ley Pulpín que movilizó a la juventud porque se le estaba de cierta forma recortando ciertos derechos laborales para poder tener trabajo formal a un segmento, y fue una ley que se aprobó en el 2015 o se intentó aprobar en el 2015, yo ya no estaba, y colapsó, y ese fue el fin de cualquier afán reformista en el tema laboral. Ese es un tema. Lo otro que yo creo que es súper importante es el hecho de que tenemos un Estado que no funciona. Y no funciona, ¿por qué? Porque hace más de 20 años se decidió descentralizar ciertas funciones a los gobiernos regionales y a los municipios. Entonces, esta descentralización no ha sido efectiva. Lo que tenemos es que hemos generado mucha plata, muchos recursos en el presupuesto público, pero esto no se ha traducido pues, en mejoras en el bienestar de la gente. ¿Y por qué? Porque los gobiernos no saben gastar bien, no son transparentes, muchos son corruptos, y eso ha hecho que haya mucha frustración de mucha población en muchas partes del país, incluido Lima, en los conos, donde no ven pues, de que el Estado haga su labor. Y tienden obviamente a exigir cambios que son legítimos, pero hay que remirar cuál es el rol del Estado y cómo mejor cumplirlo. Yo creo que es una segunda reforma, remirar la descentralización. Y yo creo que la última, también vinculada al Estado, es que la meritocracia sea la que domine. Tener más entidades tipo el Banco Central, donde se entra por mérito, donde uno puede hacer una carrera profesional y atraer al mejor talento. Y lo que vemos es que tenemos cada vez menos instituciones públicas que tengan esas características. Claro, lo que distingue al Banco Central de otros es que tiene autonomía constitucional. No se pueden meter con el Banco Central. Y sería bueno que en general haya esa cultura de meritocracia, cosa que no está ocurriendo en nuestro país porque lo que se imponen son más las prebendas, los sindicatos o grupos de interés que están en contra de la meritocracia y prefieren la estabilidad laboral dura o no quieren ser evaluados. Yo creo que son ese tipo de aspectos que son más de corte institucional que el país requiere para no solamente crecer a 3% como hace este año, sino poder recuperar tasas mucho más elevadas y aprovechar que somos un país bendecido por cobre, por agroindustria, por pesca, tenemos gas, tenemos energías renovables, tenemos todo, turismo, activos naturales, un acervo gigantesco que podemos monetizar y podemos ciertamente dar el salto y seguir y retomar lo que se dejó paralizado hace como 10 años, que fue, digamos, Perú era considerado un milagro económico y hoy en día pues, es un país que ha caído a la mediocridad de la región. Y eso para salir de esa situación hay que implementar estas reformas, y estas reformas significa la política tiene que reformarse también, mejores partidos, mejor estructura de gobernanza y temas que son complejos, pero yo creo que me puedo extender bastante tiempo, pero son ese tipo de reformas y que lamentablemente cuando uno escucha a los candidatos que postulan, de esto no dicen nada. Digamos, pero yo creo que son las reformas que urgen en un país como el nuestro para salir adelante y no desaprovechar las oportunidades. Y yo estoy de acuerdo con lo que mencionas de esta clase de reformas, la meritocracia. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay dos temas que a mí me gustaría también tratar, que tú tal vez nos puedes dar un vistazo desde el punto de vista económico, que yo creo que hay dos reformas que a mí me parecen muy relevantes. Uno es el tema de vivienda,
Creo que hay un problema muy grande de vivienda en general. No solo vivienda, sino los que viven... No solo tener una vivienda, sino tener una vivienda con condiciones mínimas, que creo que hay un problema en varias partes del Perú. Y el otro es un tema diferente, que es el tema de educación, definitivamente, que haya más acceso a educación de calidad. Entonces, eso desde el punto de vista financiero, creo que podríamos hablar un poco de eso. Y un tema más que ya no sé ni cómo abordarlo es el tema de la descentralización, porque siento que Lima está muy centralizado. Y claro, ahora justo estaba viendo en redes sociales, hay un proyecto para crear una nueva Lima del Norte, como para 500,000 de personas, que lo estaba liderando el alcalde. Pero bueno, ese es otro tema que también a mí me llama la atención. Por eso te lo pregunto y digo, y claro, es muy grande. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer, no? A ver, mira, yo creo que el tema de la vivienda es clave porque si uno se fija por qué nuestro país sufrió tanto de la pandemia, era porque no habían condiciones de habitabilidad mínimas. Había hacinamiento y la pandemia no se pudo contener porque no habían las condiciones mínimas digamos, para evitar que hubieran esos contagios masivos que hubieron hace unos años. Entonces se ha calculado que hay una brecha de vivienda de más o menos 2 millones de viviendas en el país. Y esto obviamente requiere hay viviendas de interés social, donde hay programas de subsidios a la demanda que el Ministerio de Vivienda tiene, digamos, Fondo de Vivienda y otro tipo de esquemas que pueden ser utilizados para justamente ayudar a cerrar esa brecha en vivienda. Otro tema muy vinculado es que, no solamente requieres recursos y promoción para cerrar esas brechas, sino tú requieres que haya certeza respecto a los terrenos. En el país se ha convertido en una especie de tierra de nadie y hay mucho tráfico ilegal de terrenos y no se respetan los derechos de propiedad. Entonces, si vas a hacer un desarrollo inmobiliario para atender esa brecha de vivienda, tienes que asegurarte que obviamente el predio donde tú vas a hacer ese proyecto pues, esté saneado. No quiere después que alguien venga y te ponga pues, una medida cautelar y paralice un proyecto. Y lo otro que es importante es avanzar en la conexión de servicios básicos, de agua, de electricidad, de gas natural, dado que lo tenemos acá en Lima, para justamente hacer de que toda esa inversión que se requiere efectivamente se materialice pues, en viviendas de calidad y no en la precariedad en la cual vive el país. Esto déjame vincularlo con la tercera pregunta que tiene que ver con el ordenamiento urbano, porque tenemos ciudades que han crecido caóticamente y Lima es una de ellas. Y vemos que acá la expansión ha sido brutal y sin ningún tipo de ordenamiento territorial claro. A mí, por ejemplo, yo soy de los cuales me parece que es un poco absurdo que tengamos 42 alcaldes en una ciudad. Vas a Bogotá y hay un solo alcalde. Vas a Santiago, hay un solo alcalde y capaz 4 más, pero no tenemos 42 alcaldes. Y poner de acuerdo 42 alcaldes es bien difícil. Entonces hay mucha atomización de la función y hay poco ordenamiento, digamos, de la ciudad. Uno quisiera, por ejemplo, que hayan, veamos, mayor uso de ciclovías, por dar un ejemplo, pero si la ciclovía es cortando a la mitad, digamos, digamos, 2 carriles y que quede un carril, claro, eso lo podrás ver en Europa, porque eso sí disuade a que la gente use auto y se va en bicicleta. Pero acá vas en bicicleta y te matan porque, digamos, eso es un deporte, digamos, de alto riesgo. Yo también lo usé en mis épocas, montar bicicleta muchísimo. Ya hace mucho tiempo. Pero ahora montar bicicleta es como medio suicida, ¿no? Entonces, si no hay esos temas culturales de ordenar la ciudad, se hace una ciudad pues invivible y vienen estos proyectos de ciudades satélites para ordenar un poco el caos que es nuestra capital y especialmente la falta de infraestructura de transporte que tenemos. Creo que ese es un tema central
construir los metros está tomando la vida. Y creo que una ciudad de más de 10 millones de habitantes pues, requiere soluciones de transporte masivo. Y en fin, yo creo que eso pasa por el tema, como tú mencionabas, de qué tipo de responsabilidades deben tener, qué tipo de autoridades. Y lo hemos visto en el pleito que tuvo el alcalde con el gobierno nacional por la construcción de la estación central del metro. Ocurren estos problemas que finalmente acaban perjudicando a las personas porque un proyecto, en lugar de tomarse pues 5 años, se toma el doble de tiempo. Y la gente esperando bien sentada pues el famoso metro. Y respecto a tu pregunta intermedia, para no olvidarme del tema de la educación, ese es el tema que yo creo que es el clave. Porque, claro, en el pasado, y haciendo un poco de historia, en los 90 había un déficit de oferta educativa. No habían suficientes universidades, había muy pocas, y una demanda desatendida. En ese momento lo que se optó fue de darle un régimen preferencial a las universidades, incentivos tributarios, para que hubiera mayor desarrollo de la universidad, de la educación privada, para justamente atender esa demanda insatisfecha. Pasaron 20 años o más y hubo una explosión de todo tipo de universidades, de toda índole, y se convirtió quizás en el otro extremo. Mucha oferta, pero una oferta que no garantizaba la calidad. Entonces, para esto se creó la SUNEDU, el licenciamiento, para tratar de ordenar y que estas universidades medias bamba, dejarlas, digamos, si no cumplen los requisitos, dejarlas de lado. Y lo que tenemos es que lamentablemente, pese a estos esfuerzos de reforma, de mejorar la calidad de la educación, no han dado efecto y vamos a un retroceso en el Congreso, que está volviendo al régimen anterior. Entonces, si no somos capaces de tener una educación terciaria de calidad, no solamente universitaria, sino técnica, por ejemplo, si no tenemos la capacidad de que las universidades también se dediquen a hacer incubadoras de negocios, de innovación, como ocurre en muchas partes del mundo. Yo cuando estaba en el MIT, estaba en mi oficina quedaba mirando el MIT Lab, donde veía las impresoras 4D que se estaban recién creando y cosas que ocurren en la universidad. En el MIT se inventó el Internet, digamos, a 50 metros donde yo estaba. Alucinante. Y son centros que deberían tener esa capacidad de crear cosas y de estar a la vanguardia trabajando con la universidad, con la empresa privada, dando soluciones a problemas, cosas que los países avanzados hacen. Bueno, volvemos al Perú y eso no ocurre. Pero yo creo que es fundamental no solamente para educar a la gente, sino para que efectivamente seamos una economía de innovación, de adoptar ideas buenas y generar valor. Y eso no lo tienen todos los centros digamos, que dan estos servicios educativos. Algunos sí. Donde tú fuiste a la Pacífico, sin duda, y muchos otros también. Pero no es lo que lo que ve la mayoría de peruanos que tienen la oportunidad de educarse. Es el 30%. Va a educación superior. El 70% todavía no. Es un tema también de aumentar el acceso, tengo un acceso de calidad. Que eso es lo clave para la productividad y clave para un país formal y más próspero. A mí todo lo que mencionas, Luis Miguel, me parece impresionante la información y todo lo que se está llevando la persona que nos escucha, pero algo que me gustaría era preguntarte acerca de las personas de a pie que nos están escuchando. ¿Qué pueden hacer para poder comenzar a transformar el país, para poder comenzar a transformar toda esta situación? O sea, ¿qué está en nuestras manos y qué no está en las manos del gobierno de turno, no? Mira, yo creo, Cristian, que mucho depende de por quién votemos. Porque finalmente somos una democracia con todos sus problemas, pero finalmente tenemos las autoridades que elegimos. Entonces, si no nos informamos bien, entonces después no nos quejemos. Para empezar, creo que falta quizás un poco más de proactividad y de informarse y no ir oye, me cayó bien este candidato, baila bonito, promete cosas, sino efectivamente tomarse el trabajo de decir, oye, ¿qué propone tal fulano? ¿Es factible, no factible? Escuchar, involucrarse un poco más en conocer, porque yo veo en general a la juventud un poco
poco distante y a la población un poco, digamos, asqueada de la política, por decirlo menos, y el mal menor. Y yo creo que tenemos que ser mucho más proactivos en general el que está a pie, porque esa persona que salga elegida, ese partido que va a gobernar, es bien importante porque va a determinar que el país crezca, que haya oportunidades, que sea estable y no estar pues en este nivel de péndulo todas las veces que hay elección o con esta incertidumbre que paraliza al país por un tiempo por lo menos. Yo creo que esa es una cuestión que depende de uno mismo. Y lo segundo que creo que ha demostrado nuestro país, digamos con creces, es que somos un país que es muy resiliente, que el peruano es muy emprendedor, que se recursea, que sabe reinventarse, y creo que eso lo vimos en la pandemia. Post pandemia, yo recuerdo, digamos, parecía que una bomba hubiese caído y digamos una cosa espantosa. Y luego, a 2, 3 años después, y veo la efervescencia que hay en ciertos sectores, y eso depende de la actividad que uno mismo hace y de la capacidad de emprendimiento que uno pueda ejercer, y porque el Estado tampoco se entromete demasiado. Entonces yo creo que preservar las libertades económicas es absolutamente clave. No tener a un Estado que te hace esto, no hace esto, no, sino tú mismo poder reinventarte y hacer la actividad que creas. A veces la informalidad es un problema, pero a veces es la válvula de escape que tiene nuestra sociedad, una sociedad que tiene reglas demasiado rígidas para sobrevivir. Yo, por ejemplo, soy una persona que piensa que los feriados es un absurdo, porque ahora además porque lo que hace es que penaliza a aquel que vive el día a día y que tiene esa capacidad de cachuelear, de reinventarse. Entonces yo creo que exigir, respetar el derecho que tenemos a ejercer nuestra propia actividad, sea cual esta fuese. Y eso es bien importante, informarse bien en las elecciones, votar, digamos, con la cabeza, no con el corazón. Y lo segundo es defender nuestras libertades económicas, que son fundamentales para que seamos un país que crea valor, que crea riqueza, y ojalá un gobierno que sepa usarla bien a través de los impuestos que nos cobra, ¿no? Como contribuyentes. Y creo que una labor que tenemos que hacer es que no tenemos que también cumplir con las normas. Acá en nuestro país se ha vuelto una jungla, ¿no? Ahí lo que manda es el más fuerte, ¿no? Cuando uno maneja, cuando, digamos, tiene ciertas fortalezas. Y yo creo que se ha perdido la necesidad de ser mucho más consciente de que uno tiene que cumplir las normas, las leyes. La ley existe, hay que cumplirla. Y uno ve, obviamente, cuando uno maneja, que es el caso, digamos, más notorio, acá ves, cuando sales de Lima o vas al sur o lo que sea, los salvajes que hay y el incumplimiento de todas las reglas mínimas de tránsito. Esa misma persona la llevas a Estados Unidos o Europa y cambió. Y es porque se cumple, se ejerce el Estado de Derecho y la ley. Y eso es lo que nos hace falta nosotros mismos predicar con el ejemplo. No porque uno se va por el lado del carril auxiliar por ganar 3 minutos, hacer lo mismo. Entonces hay que ser mucho más consciente, y creo que eso es lo que nos compete a nosotros como ciudadanos. Exigir, cumplir la ley y dejar que nos dejen hacer nuestro propio trabajo. Mi última pregunta, antes de pasar a las preguntas rápidas, es ¿qué diferencias ves entre el sector privado y el sector público? Entonces estaban ambos. No, mira, yo creo que hay, como en todo, hay excelentes funcionarios públicos, excelentes entidades públicas y muy malos funcionarios y entidades burocráticas, ineficientes, corruptas. Hay de todo. En el sector privado también hay lo mismo. Digamos, hay empresarios que son del primer mundo, y hay empresarios que son piratas. Entonces yo creo que lo mejor que tenemos es que cada quien debe tener su rol claramente definido. El Estado es un Estado que debe ser un Estado regulador, uno que dé las condiciones, que asegure el entorno mínimo para que el sector privado haga lo suyo. El sector privado tiene que pagar sus impuestos, tiene que cumplir la ley y tiene que tratar de ir más allá de simplemente hacer su responsabilidad social, sino quizás a un concepto de valor compartido, de ver que no solamente son sus evitas o sus rentabilidades, sino efectivamente hay un impacto
digamos, un impacto de generar valor social en las comunidades y en lo que hace. Yo también he tenido la oportunidad de estar en varios directorios de empresas acá en el país y veo que esa cultura ha calado mucho en el sector empresarial nacional, muy sofisticado y muy consciente, no solamente de su propio, digamos, de sus propias ganancias o su propia rentabilidad o sus objetivos, sino tienen una conciencia mucho mayor. Y eso creo que hace que tengamos un sector, digamos, que si bien puede ser muy heterogéneo, muy distinto, pero tenemos, digamos, como la economía, empresarios de primer mundo conviviendo con empresarios de cuarto mundo, al igual que el Estado. Así que estamos en una evolución, creo yo, ojalá que se imponga más los buenos y los malos salgan por fuera, ¿no? ¿En cuál prefieres trabajar tú? Yo estoy curado de espanto del sector público. Dicho eso, no me arrepiento jamás de todo lo que hice y la oportunidad, y nuevamente reitero, yo casi todo lo que he podido aprender fue ejerciendo la función pública. Es algo apasionante, que trae pasivos, trae temas familiares, descuidar mi familia. Es muy complicado, es muy duro, pero no lo cambio por nada. Pero me quedo en el sector privado. Excelente. 5 preguntas finales que le hago a todos mis invitados, Luis Miguel. Son más o menos cortas la mayoría. Primera pregunta que hago y que de hecho creo que puede aportar a muchas personas que te escuchan es el libro que más veces hayas recomendado y o regalado. O el que se te venga a la mente si no te acuerdas uno de los dos. A ver, mi último libro será, no, mentira. Dale, puedes mencionar tu último libro y menciona uno que no hayas escrito. No, mis libros son aburridos porque nadie les interesa. Mira, fucha. No, pero espera. Menciona uno de tus libros, el que más te guste de los que has escrito y luego menciona un libro de otro autor. No, es una broma de mal. No, para eso tengo yo mi propio podcast donde yo hablo de mis libros. Pero, a ver, mira, es curioso, pero a mí me encanta cosas que no tengan nada que ver con economía, lo más lejanos de eso. Y a mí, de hecho, cuando me preguntan qué quisiste hacer siempre, no fui economista, fui arquitecto, historiador. Eran las cosas que a mí me encantaban. Pero un libro que a mí me encanta releer y lo leo y lo regalo porque no sé, me tocó la fibra de chico, fue El amor en los tiempos de cólera, de García Márquez. Y eso es un libro que yo lo recomiendo y a veces lo busco, consigo una edición y se lo regalo, digamos, el otro día se lo regalé a mi mamá y le dije, esto no lo has leído hace años, reléelo. Y bueno, eso como un ejemplo. Qué bonito. Yo no lo he leído, lo voy a apuntar. Segunda pregunta. Una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente. Una frase que repita. Uy, esa está. A ver, yo soy una persona bastante perseverante, recontra perseverante. Entonces, eso de que, digamos, no se puede, para mí no. Hay que, si ves un problema que tienes o algo que se te pide hacer, oye, agénciala, ya tú ve cómo lo haces, pero no me digas que no, antes de haber intentado hacerlo. Buenísimo. Tercera pregunta. Imagínate que, esto puede ser un poquito más larga, la respuesta. Imagínate que tienes $100, no tienes contactos, no tienes tu patrimonio, tienes todos los conocimientos que tienes hoy. Pero no tienes ni los contactos, ni el patrimonio. Sí hablas el idioma, estás en una ciudad, pero no conoces a nadie. ¿Qué harías para salir adelante? Pucha. Me estás haciendo pensar. Tengo $100 y no conozco a nadie y con eso... Tienes tus conocimientos. Mis conocimientos. Estás tal cual, pero sin contactos y sin patrimonio. O sea, no es que tengas casas, inversiones, no. Cero. Pucha, pásame la última y después volvemos a esta para pensar. Está bien. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No, como una persona con mucha vocación de servicio y que como un buen padre de familia, como un buen abuelo, que espero ser pronto, y como un peruano bastante comprometido con el país. Buenísimo. Y la quinta y última pregunta
este podcast se llama Invertir Joven. Lo comenzamos hace 6 años. Entonces, esta pregunta se le he hecho a todas las personas que he entrevistado, absolutamente todos. ¿Cómo administras tu dinero? ¿Cómo está, o sea, no nos digas montos, obviamente, pero porcentajes, cómo está distribuido tu patrimonio? Mira, yo soy bastante... A ver, yo administré las finanzas públicas del país, pero yo soy hiper conservador. Entonces, mi patrimonio lo tengo básicamente en bienes raíces. Y algún excedente en algún fondo mutuo que te reditúe, nada muy complicado de riesgo. Mi característica, mi forma de ser es, en mis finanzas personales, es ser lo más conservador posible. Así que nada, yo iría por bienes raíces y tener algo de diversificación, si tienes algún excedente adicional en fondos mutuos y nada muy arriesgado y algo que no te haga despertar ni ser dependiente si bajó o no bajó la bolsa o cómo están los mercados. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y quiero hacerte una repregunta sobre eso, porque hay mucha gente que nos escucha. Tú has administrado las finanzas del país. ¿Cuánto es una rentabilidad conservadora que podrías conseguir? Y ahora te pongo el contexto de por qué te hago esa pregunta al año. A ver, es que depende. En tus inversiones. Te hablo ponte en bienes raíces o en estos fondos que cuentas. ¿Qué rentabilidad es una rentabilidad esperada? No la que tienes, pero una rentabilidad que podrías esperar. A ver, pucha. Una pregunta que me pones en el spot. Puedes dar ahí un margen entre tanto y tanto, para no decir un número exacto. Ya, a ver, yo creo que cualquier tipo de rentabilidad demasiado exagerada es porque estás asumiendo demasiado riesgo. Entonces, yo me conformaría con algo que te rinda, no sé, entre 5 a 8, 9%, y ya date como una piedra en el pecho. Si es que eso se mantiene, digamos, en el tiempo. Claro, te pregunto esto porque hay mucha gente que el podcast se llama Invertir Joven. Hay mucha gente joven que me sigue y la típica pregunta es: ¿cómo me hago millonario de la noche a la mañana? ¿Cómo genero rentabilidades de 50%? Y la típica que viene alguien y te ofrece rentabilidades de... El primo, el tío, no sé quién, te dice: oye, dame tu dinero, te voy a dar 20% al mes, ¿no? Y por eso quería hacerte la pregunta de: oye, ¿qué rentabilidades esperas para que la gente se dé cuenta? Yo pienso igual, o sea, yo en mis inversiones... Yo lo divido en fondos. Tengo uno conservador, uno que llamo de experimento y otro que llamo de crecimiento. Yo busco rentabilidades en el de seguridad, igual de 5 a 10%. Me siento increíble. En el de crecimiento busco un poco más porque hago stock picking, hago otras cosas, le dedico tiempo. Pero es importante que la gente sepa: oye, estas son rentabilidades reales. Así que la pregunta pendiente. Vamos a la pregunta pendiente y con eso cerramos. La de los $100. Pucha, entonces llega a una ciudad, no conozco a nadie, tengo mis habilidades y solamente tengo $100. No sé, lo usaré para... No, es que te voy a inventar cualquier cosa porque no tengo... Me has puesto ahí en el spot, pero bueno, a ver, si mi habilidad es conocer, saber mi oficio, que creo que lo conozco, es no sé, usaría esos $100 para buscar, no sé, a alguien como un economista o una autoridad y decirle: mire, te invito a comer con esos $100, te cuento mi historia, te cuento lo que sé y te cuento que yo puedo ayudarte a desarrollar tu país, etcétera, y en eso usaría los $100. Buenísimo, en contactos. Esas eran todas las preguntas, pero hay una pregunta que yo he sacado en un podcast que no te la he hecho, pero con la experiencia que tienes, es la última que voy a hacer. La saqué en una temporada. Espero no meterte en aprietos con la pregunta, pero eso sí. Si tú fueras presidente del país, ¿qué sería lo primero que harías? A ver, disolvería el Congreso, ¿no? Por más que a veces uno le provoque hacer eso. Pero yo lo que haría es que yo convocaría... Jamás voy a ser presidente del país, eso me queda absolutamente claro, no quiero hacerlo y pongo ese disclaimer para que no se malinterprete por ser. Pero yo creo que yo convocaría, y creo que la virtud de un político es siempre rodearse de gente que sabe más que uno. Entonces, si tuviera digamos, ese reto, buscaría incluso gente que piense distinto que yo, pero que sea el mejor en su oficio. Yo lo traería, pero gente que también tenga experiencia,
porque puedes tener grandes expertos, pero si no saben cómo funciona un Estado, entonces de poco sirve. Pero sí, buscar al mejor talento y tratar de tener pues 2 o 3 temas de consenso, que puede ser la calidad de la educación, 2 o 3 temas de consenso, y tratar de construir, digamos, ese consenso que hoy día no existe, para tener el soporte de la población y poder, obviamente, tener aire para poder gobernar. El país se ha tornado ingobernable porque es muy difícil llegar a acuerdos. O tú piensas igual que yo, eres mi amigo, y si piensas distinto, eres mi enemigo. Entonces, buscar temas comunes entre la gente es lo que yo trataría de propiciar, y ojalá que quien nos gobierne a futuro tenga la virtud de rodearse de equipos buenos y que tenga ideas claras y que no prometa cosas que no pueda cumplir. Buenísimo, Luis Miguel. Muchísimas gracias por estar aquí. Cristian. ¿Algo que quieras decir para cerrar este episodio? Aparte, que lean tus libros, que escuchen el podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Propuestas del Bicentenario Podcast, o Podcast Propuestas del Bicentenario. No, me parece genial. Yo creo que poder conversar con gente como tú, joven, que le llegas a muchos, es la forma de poder incidir. Y nada, que no seamos indiferentes. Metémonos más en entender lo que pasa en nuestro país. Y creo que una ciudadanía o gente joven o tu audiencia de seguidores que se interese más por lo político, por lo público, es importante para no conformarnos pues con la mediocridad, y tenemos un país que puede salir adelante si nos ponemos un poquito más pilas en que así sea. Buenísimo. Muchísimas gracias. A ti.